Bienvenidos sean todos, ya llegó a la pija. Siempre nuestra meta ha sido que se puedan divertir. Los queremos mucho, bebés, denle like y suscribir. Un besito para todos de parte del Boss Team. Pues de entrada ya lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Manuel Sol? Bienvenido aquí a La Pija, no es albur, disculpa. Así nos llamamos. De entrada agradecer la invitación y pues muchas gracias bueno por el nombre. No, gracias a ustedes. Todo bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Pues bien, aquí arrancando ya con el final de jornada. ¿Viste por ahí los partidos? Vi por ahí resúmenes, no alcancé a ver porque ando medio de viaje, ando ahorita aquí en un hotel, andaba como de arriba para abajo, por eso no pude. A ver, Carlos, aviéntate una fichita técnica para la raza que quiera ubicar a Manuel Sol. Si vives abajo de una piedra o de plano naciste en el 2010, probablemente, o quizás mexicano o vivas en México, probablemente el nombre Manuel Sol no. Para los que ya somos más viejos, evidentemente crecimos viendo a Manuel Sol jugando en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bosser me decía una anécdota, Manuel, que yo me identifico con él. En los tiempos en los que tú jugabas en Chivas, el patrocinador en la espalda era el de la cerveza Sol. Y muchos pensaban que estaban Sol por ti, precisamente porque pues, eras niño, no sabes ni qué onda. Y cuando él me dice, oye, yo cuando era morro, me acuerdo haber visto eso y pensé que era por él. Y güey, a mí me pasó exactamente lo mismo. Un mediocampista todoterreno del fútbol mexicano que sin duda alguna dejó huella prácticamente en todos los equipos en los que estuvo. De culto yo le digo, porque honestamente quien no tuvo el gusto de poderlo verlo en plenitud, pues era un tipo que partía el queso. Aparte usabas el pelo largo, rubio prácticamente, o sea, era en todos los aspectos vistoso de ver Manuel Sol. Y también le comentaba a Bosser que nosotros que somos de México, o estamos en México, no tenemos obviamente mucho contacto con lo que es Telemundo Deportes. Sin embargo, estuviste muchos años en la cadena, siendo uno de los analistas y comentaristas estelares y cubriendo incluso eventos deportivos de gran magnitud, como Copas del Mundo y demás. Entonces, plática muy futbolera que vamos a disfrutar todos, y reiterando también el agradecimiento de que hayas aceptado estar con nosotros. No lo saben, me lo comentó antes de entrar, literalmente viene aterrizando de su vuelo, está en un hotel, pero así fue el compromiso de Manuel Sol por estar el día de hoy con nosotros. No, hombre, ya con esas palabras ni qué decir, ¿eh? Es hotel normal, no vayan a pensar mal. O sea, si se filtran ruidos raros, ya sabemos qué tipo de... Sí. Espero que los vecinos se porten bien. Trayectoria bastante larga, pero yo en lo personal te recuerdo mucho en Chivas. Sin embargo, eres cantera Puma. ¿Cómo ves la situación de Pumas actualmente y la de Chivas? A ver, de Pumas, creo que está pasando momentos complicados, no solo de ahorita, ya lleva tiempo así la Pumas y también Chivas, los dos realmente llevan varias temporadas sufriendo, y creo que el principal problema de los dos es algo que lo tenía desde hace muchos años y que lo han dejado de hacer, que son las fuerzas básicas. Pumas, recordarán en los años que ahorita me comentabas, Carlos, que pues era el principal abastecedor no solo de los demás equipos, sino de la selección, y salía cualquier cantidad de jugadores de Pumas. Después cambió eso y lo mismo le ha pasado a Guadalajara. Cuando ha tenido buenos equipos, cuando ha tenido equipos que están peleando por campeonatos, que están haciendo bien las cosas, es porque han salido buenos jugadores de las fuerzas básicas, y creo que ese ha sido uno de los problemas de los dos. En lo particular, Manuel, digo, obviamente la gran mayoría de nosotros te tenemos muy identificado con Chivas, y vamos a estar platicando con eso, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad para preguntar sobre Pumas, sobre todo tú que eres talentos de la cantera y demás. Muchos están ahorita hablando del tema de Efraín Juárez, porque en Pumas hay una filosofía de que lo que está hecho en casa es mejor que lo que viene de afuera. Sin embargo, daba la impresión hasta antes de esta jornada que la paciencia con Efraín estaba siendo muy corta, y que curiosamente Efraín estaba apostando por traer figuras de afuera, no tal cual formado en el fútbol mexicano. ¿Tú cómo ves en ese sentido el paso de Efraín Juárez? Digo, hoy cambia quizá mucho el comentario que cualquiera de los cuatro pudiéramos hacer con el periódico en la mano, después de la manera en la que remontaron a Cruz Azul y demás, pero en términos generales, la gestión de Efraín Juárez, ¿cómo la calificarías? A ver, para empezar, me encanta
que le estén dando oportunidad a entrenadores mexicanos. Eso pocas veces se ve y eso me encanta, que se le esté dando oportunidad, porque normalmente esto no es de ahorita, es de hace muchos años. En México, todo lo que venga del extranjero, todo lo que sea extranjero y más argentino, más sudamericano, es como si fuera lo mejor, aún sin tener la capacidad ni las cualidades que puede tener otro más. Le dan más oportunidades a esa gente y por eso me da mucho gusto que esté haciendo bien las cosas, que haya arrancado primero en Colombia, quedando campeón, y luego le hayan dado oportunidad. Está pasando en el fútbol, no solo aquí, en todo el mundo, que se tiene muy poca paciencia. Hay veces que todo mundo queremos resultados inmediatos y cuando no empieza a funcionar algo, lo primero es ya, quiten al entrenador, córranlo, y creo que eso se debe de tener un poco más de paciencia. Hay que formar planteles, hay que ir trayendo a jugadores, hay que ir haciendo todas estas cosas para que se arme un buen equipo. Y si tú empiezas con un proyecto como es este de Efraín y no funciona inmediatamente y vuelves a cambiar, es volver a empezar de cero. Entonces, a mí me gusta. Hay cosas obviamente que corregir, algunas declaraciones que quizá han estado fuera de lugar, pero bueno, esos son pequeños detalles que se corrigen y listo, pero a mí me encanta que esté ahí. Goyi, ¿quieres preguntar algo, amigo? No sé si el señor solo lo vio creo que fue la semana pasada, que hace un gesto a la afición de los Pumas, que lo interpretan como que siente los colores y se siente él respaldado, pero otros lo ponen como retador, como que retó a la afición de que no íbamos a clasificar al play-in. ¿Qué opina de esto? Es que tiene esos moditos, ¿no? También en Colombia fue... Sí, ahora sí que es su forma de ser, ¿no? Es la forma de ser de él, su personalidad. Lo viste, bien lo dices, lo vimos en Colombia haciendo unas declaraciones, festejando con el público de una manera que lo suspendieron. Creo que esa es la personalidad de Efraín. Obviamente, quizá alguien le tenga que hablar y guiarlo en algunas cosas que no sean lo más correcto, o que se puedan interpretar de una manera que no sea la mejor, que sea un poco más precavido con eso, pero ahora sí que todos lo tomamos de distinta manera. Tú lo puedes ver como retando, otros los pueden ver como que está con mucha confianza. No sé, es la personalidad de Efraín. Oye, Manuel, y hablando y siguiendo Dime. la línea de entrenadores mexicanos, acaba de fallecer hace un par de semanas el gran Manuel Lapuente. Te tocó salir campeón con él en el Necaxa, y me imagino que las anécdotas que puedas tener del señor Lapuente nos pueden dar incluso para todo un libro, ¿no? Sí, gran tipo, la verdad. Tuve grandes momentos con él, precisamente cuando salgo de Pumas, a los 19 años me voy ahí a Necaxa y me toca estar no solamente con Manolo Lapuente, sino con una cantidad de jugadores puras estrellas. Fue un cambio para mí muy bueno, y ahí te das cuenta de lo que era Manuel Lapuente como entrenador, porque el trato que tenía con jugadores, que todos eran estrellas, que todos eran seleccionados, cómo sabía llevarlos, el estilo de fútbol que tenía, que quizá no era el que más gustara porque no era tan espectacular. Él se enfocaba más en que se defendiera bien, que no te metieran un gol, y con los delanteros que tenía el Necaxa, pues obviamente en algún momento iban a meter un gol. Y bueno, cada entrenador te deja enseñanzas, ¿no? A mí me deja muchas Manuel Lapuente, porque fue en el comienzo de mi carrera y bueno, solo tengo cosas buenas para hablar de él. Y hablando de personajes que ya no se encuentran con nosotros, pues te tocó convivir con Jorge Vergara. ¿Cómo era trabajar con Jorge Vergara? Fue, un cambio muy drástico el que me pasó a mí con Jorge, porque yo llego en el 2000 a Guadalajara y todavía lo tenía la promotora de Martínez Garza. No sé si recuerdan que fue cuando se empezaron a hacer las Super Chivas y que hicieron muchísimas contrataciones, cuando llevaron al Tuque, llevaron cualquier cantidad de futbolistas, gastaron
muchísimo dinero, de repente pues empezó a dar cuenta que la cosa no iba por ahí, empezó a perder mucho dinero, y después Guadalajara ya no hacía esas contrataciones, tuvo que vender a todos, empezó a caer, ya no empezó a invertir dinero, que es cuando llega Ruggeri, que fue mi entrenador allí en Chivas, y los que íbamos ya íbamos prestados. Las finanzas no estaban muy bien, y ahí es cuando llega Jorge Vergara, que quiere comprar el equipo, pero para nosotros fue un cambio muy fuerte porque Chivas se manejaba tradicionalmente como era, que ganabas un partido y te daban premios, pasabas a las finales y te daban premios, estábamos acostumbrados a esas cosas, y cuando llega Jorge fue un choque porque él nos quería manejar el equipo como si fuéramos su empresa. Desde que llegó nos empiezan a llevar a pláticas con psicólogos, a pruebas aquí, pruebas allá, y no estás acostumbrado a eso. Entonces sí fue un choque medio fuerte el acostumbrarnos, porque él también hubo pláticas donde le decíamos, somos futbolistas, en las tardes tenemos que descansar para rendir bien al próximo día, no podemos andar 3-4 horas de la tarde ahí con un psicólogo viendo estas cosas, y fue ahí un estira y afloje medio fuerte porque él quería hacerlo así, y siempre fue un cuate que buscaba lo mejor para darte. Él decía, no te preocupes por nada alrededor, tú nada más te tienes que preocupar por hacer bien las cosas en el fútbol, yo te voy a dar todas las armas. Pero también era un cuate que si no salían las cosas se ponía pero bravísimo. Hubo varios momentos ahí muy fuertes en el vestidor porque te decía, no te falta nada, te pago al día todas las quincenas y no me están respondiendo. Pero era un cuate con mucha personalidad, pero son de esos tipos que se necesitan en el fútbol, que vienen a aportar cosas, a tratar de hacer el equipo mejor, a tratar de contratar a lo mejor que se pueda. Hizo grandes cosas para mí en Guadalajara. Bueno, quiero hacer la pregunta del millón, porque a final de cuentas eres canterano de Pumas, pero tienes un título con Necaxa. Chivas. Sí. Rápidamente. No. A ver, le tengo mucho cariño, obviamente, a Pumas, porque ahí fue cuando empecé. A Necaxa, que tuve 2 años maravillosos donde quedé campeón con muchos amigos, pero realmente mi corazón está en Guadalajara, en todo lo que es Chivas. Me enamoré de ese equipo, de la afición, de todo lo que genera, y ya ahí te contesto todo. ¿Y en ese sentido los ves campeones en este torneo? Difícil. Me ha gustado mucho lo que están haciendo. Puede pelearle de tú a tú a cualquiera, va a ser un muy buen partido contra Cruz Azul, pero creo que todavía hay cierta desventaja. Si no clasificas dentro de los primeros 4, que tenga esa ventaja el otro equipo pesa muchísimo, así que no sé cómo se vaya a comportar Chivas contra los grandes planteles que quedaron allá arriba. ¿Y qué opina del Hormiga? El Hormiga, me da mucho gusto que haya salido algún delantero mexicano. Se necesitaba en Chivas, habían probado por todos lados, trayendo a Pulido, al Chícharo, habían traído a cualquier cantidad de delanteros y ni uno había funcionado. Y bueno, mira dónde viene, ¿no? A encontrarlo, saliendo de las fuerzas básicas de Chivas. Estuvo ahí muchos años en el Tapatío, en las fuerzas básicas. Y bueno, increíble lo que está haciendo, la manera como ha crecido en este torneo, la confianza que se tiene. Lo necesitaba Guadalajara, y bueno, ya ahí tiene a su delantero por muchos años. Y ya que hablamos de Chivas y de delanteros, ¿qué opinas de Fernández? ¿Qué opino? Complicado porque me tocó estar ahí varios años con él. Nada más te lo digo así como cosa personal, no me ha gustado la forma como ha llevado estos últimos años de su carrera. Al Javier Hernández que yo conocí, que lo tenía, haz de cuenta que fue otro, lo cambiaron totalmente, y últimamente futbolísticamente lleva pues muchos años que no se le pueden dar las cosas. Ya ha sido muy complicado y no creo que pueda
seguir ya ahí en Guadalajara, ¿no? Creo que ya no vaya a seguir su lugar. No sé si ya se termina el contrato y ya no lo vayan a renovar, porque es uno de los jugadores que más dinero cobra. Habrá que ver, ¿no? Pero pues fue un grandísimo jugador, eso no hay duda. Me da un poco de lástima que esté terminando así su carrera. Sí, sobre todo porque muchos habló si era buena o mala idea el hecho de tener esa segunda etapa, ¿no? Yo creo que la afición lo quiere y lo adora, y eso me queda claro, y creo que se reafirmó, a pesar de que se sienten decepcionados de lo que ha sido en términos generales el rendimiento de Javier, que tampoco creo que haya sido una sorpresa del todo, porque ya no venía siendo killer como en su mejor época, pero yo personalmente veo ahora en redes, después del gol que le mete a Monterrey, que muchos aficionados de Chivas pues sí están con ese sentimiento de caramba, o sea, volvimos a celebrar un gol de alguien a quien queremos demasiado, y casi muchos lo están tomando. Yo incluso sin ir a Chivas lo tomo así como que lo de ayer, con esas lágrimas, fueron la despedida, ¿no? De un delantero que es evidente que ya no va a seguir mucho tiempo en el equipo, y no sé si jugando fútbol profesional. Sí, seguramente, por lo que vimos, por lo que se ha dado en las últimas temporadas, por la cantidad de lesiones que tiene, la veo muy complicada. También hay un momento, por más que quieras seguir, que ya no puedes arrastrar tu nombre, ya hiciste muy bien las cosas, y hay veces que es momento de dar un paso al costado. El fútbol es así, no solo el fútbol, sino todo, te fijas en lo último, en lo más reciente, y si empieza a pasar como ha sido en los últimos meses con Javier Hernández, que no metía ya ni un gol, que jugaba y no jugaba bien, que se lastimaba de todo, eso es lo último que se queda la gente, y no ha sido bueno esta segunda etapa ahí en Guadalajara. ¿Cómo fue ganar el título con Chivas, ese contra Toluca? ¿Cómo sentías el equipo? ¿Se sentían campeones del comienzo? Es difícil, en el fútbol mexicano tienes que ir poco a poco, tienes que llegar muy bien a la liguilla, eso es importantísimo, porque de nada te sirve que hagas un gran torneo, que estés en los primeros lugares y después en esos 2 partidos tienes errores o no haces bien las cosas. Hay que saber jugar en el fútbol mexicano, hay que saber jugar la liguilla, y con Chivas nos pasó más o menos lo que está sucediendo ahorita, que hay una muy buena combinación de jugadores jóvenes con jugadores experimentados, que el entrenador ya le encontró la forma al equipo, a las posiciones de algunos jugadores, donde sacarles el mayor provecho, y se empieza a armar el equipo. Ahora tienes que ir creciendo dentro de la liguilla, tienes que ir paso a paso, tienes que ir partido a partido. Ahora sí llega el momento donde no puedes cometer ni un error, donde tienes que estar al 100%, y obviamente ilusiona por estos últimos partidos que ha tenido Guadalajara, que lleva una muy buena racha ahí cosechando puntos, pero en la liguilla es otra cosa. En ese fuiste titular en el final, ¿no? Sí, en ese, no sé si recuerdas, éramos un equipo que, aunque se queda campeón ahí, ya llevábamos varios torneos, desde la final que se pierde con Pumas. O sea, fue un equipo que duró 3 o 4 años haciendo bien las cosas, y se dio ya el campeonato. Y esto es lo que tiene que hacer Guadalajara, pero más seguido, porque ha pasado que tiene muy buenos jugadores, muy buenas camadas de jugadores, y 2, 3 años y se deshacen de todos, no siguen creciendo, no siguen con el mismo proyecto, cambian. No sé si recuerdas con Guadalajara que de repente llegó Jorge y dice: traigan a Cruyff y a los holandeses, luego no, traigan a otro cuate, luego traigan a españoles, vas dando bandazos, y cuando cambias tanto de proyectos, obviamente tarda muchísimo, porque no solamente era cambiar al entrenador, cambiaban todo en fuerzas básicas, desde cómo se trabajaba, y es volver a empezar de cero,
y eso ya no te lo puedes permitir en Guadalajara. Tienen que seguir con la misma metodología, sacando jugadores importantes que sigan creciendo, y así es como puede Guadalajara durar varios años. Bueno, pensando en eso, ¿crees que la Hormiga debería quedarse en Chivas con el nivel que trae? Pues es muy probable que termine buscando algún pues acomodo en Europa, ¿no? Mira, te voy a dar mi punto de vista. Creo que lo mejor que le puede pasar a cualquier jugador, a cualquier futbolista joven en México, es terminar de madurar y de hacerse en Europa. Desgraciadamente, el fútbol mexicano y de varios países se ha quedado muy atrás a comparación de cómo se trabaja en Europa, a comparación de toda la metodología que tienen, de todos los centros deportivos. Se ha quedado muy atrás, y creo que lo mejor que te puede pasar como futbolista joven es irte a formar allá, tipo lo que hizo el Tiloncito, que digo, no había todavía destacado, es la realidad. En Chivas empezó a jugar y se va a Europa, a Holanda, que es una liga de formación, pero bueno, ya empiezas a jugar torneos importantes de Europa contra jugadores que tienen otra mentalidad. Los entrenamientos, el vivir solo allá, el vivir de otra manera te hace crecer, y eso es lo que necesita el fútbol. Si volteas a ver las selecciones fuertes, Argentina pues tiene a todos sus jugadores en los mejores equipos de toda Europa, lo mismo Uruguay, lo mismo Brasil, y créeme que es algo distinto cuando tú empiezas a entrenar, no solamente en el fútbol. No sé qué deporte les guste hacer ustedes, pero cuando te pones a hacer ese deporte con alguien de mejor nivel, tú te empiezas a crecer y te tienes que poner a ese nivel y entrenar mucho más fuerte para llegar a ese nivel. Y lo mismo pasa en el fútbol. Si tú estás compitiendo contra jugadores que estás ahí al parejo, que no te exigen más, pues ahí te vas a quedar. No va a haber más para arriba. Y eso es lo que necesita el futbolista mexicano, tener más fogueo con otros equipos, con otros jugadores que los hagan crecer. Existía en el fútbol mexicano cuando competíamos en Libertadores, cuando estaba en la Sudamericana, cuando tenías otro tipo de torneos, cuando había descenso. Son cosas que se han quitado y obviamente hacen que vaya en retroceso el fútbol mexicano. En ese sentido, ¿tú personalmente llegaste a tener ofertas en Europa? No. Era otra época, sinceramente era otra época. Todos los equipos no se permitían 2 o 3 extranjeros máximo y llevaban a lo mejor de lo mejor y gastaban obviamente esos extranjeros en los delanteros. Así era muy difícil que el futbolista emigrara en la época que yo jugara. Ahora con la tecnología y con todo se ha abierto mucho más el mercado. Y bueno, tú decidiste retirarte justo después del campeonato de Chivas, ¿no? Pero tengo entendido me retiro. Ajá. Me retiro. Tengo entendido que te habían ofrecido Chivas USA. Es que ya no me querían, ya no me quería. Estaba José Manuel de la Torre, el Chepo, de entrenador, y su hermano estaba de directivo, era del directivo. Néstor. Y Néstor, ya estaban con la idea en la cabeza de, no, vamos a tener a puro jugador de la cantera de Guadalajara, y puro jugador así. Más o menos ¿cuántos años? 34. Había cumplido 34. Estabas completamente maduro, pero no estaba bien, y digo, nunca tuve ni una lesión, físicamente andaba bien. Todavía tenía rato y todavía tenía contrato aparte, pero desde que llegó me dijo, conmigo no vas a jugar más, ya así son las cosas, voy a meter a otros, y bueno, así me lo hicieron. Me proponen eso de Chivas USA, les dije, yo me voy, pero manténganme
el sueldo que tengo firmado aquí y no me lo quisieron mantener porque en aquel entonces había topes salariales muy bajos en la Liga de Estados Unidos y me dijeron, no, pues te tienes que ir con ese. Le dije, no, pues no, así no me voy. Y no me quisieron. Yo les propuse que me quedaba en el equipo a ayudar a los jóvenes, que me quedaba y me dice, no, mejor ya no te queremos aquí, es mucha presión tenerte, no queremos que estés aquí. Y me pagaron el año que todavía tenía y ya me dejaron ir y ya por ahí tuve un par de ofertas de algunos equipos, pero ya me había, no sé, acabé desilusionado con eso que me pasó y ya preferí mejor retirarme allá en Chivas. ¿Decisiones directivas pero apoyadas por Jorge Vergara o...? No, Jorge les daba Libertad. total. Es muy complicado si tú estás como presidente deportivo que tengas que dar explicaciones arriba o que tengas que cumplir lo que dice el presidente. Si no, pues ¿para qué estás? Y eso siempre lo hizo Jorge. Les daba total poder a la gente que estaba ahí, les tenía que dar resultados o si no, se iban, pero sí les daba total libertad de hacer y deshacer lo que ellos quisieran. Oye, Manuel, entendiendo que Ujú. obviamente tú has estado, entre comillas, distanciado de lo que ha sido el presente de Chivas, sabemos que Telemundo desde hace un buen rato adquirió los derechos del rebaño y eso de una u otra manera te acercó de nuevo al equipo. ¿Por qué lo comento? Por la Ujú. pregunta, ¿cómo consideras que ha ido la gestión de Amaury, sobre todo porque a ti te tocó vivir en carne propia, el mejor momento de la gestión Vergara, por encima incluso de la de Almeida, porque como bien lo comentabas, no solamente fue la final del 2006, o sea, era un proyecto que tuvo Copa Libertadores hasta semifinales, la final de Ujú. en 2004, la exportación de Javier Hernández, la consolidación de figuras, etcétera, etcétera. Y con Amaury, pues mucho se dice desde afuera, desde lo que pudiéramos opinar, de que si realmente no entiende el negocio, que él solamente es el legado de su padre, pero realmente no sabe nada. ¿Cómo calificas en ese aspecto la gestión de Amaury? A ver, yo creo que no importa que un dueño de un equipo no sepa nada de fútbol. Esa es la realidad. Lo malo es cuando un dueño de un equipo no sabe de fútbol y quiere meterse a opinar y hacer las cosas. Eso es donde viene el gran problema que pasa mucho en el fútbol. Creen que por comprar un equipo o por ponerse ahí ya saben de fútbol y quieren hacer y deshacer. Ese es un gran problema en muchos equipos. Para mí, lo que tiene que hacer un presidente o dueño de un equipo es saber a quién traer. Eso es lo que necesita hacer. Tú, si no eres experto en algo, ¿qué vas a hacer? Tratar de contratar a lo mejor. Tienes que pensar cómo quieres que juegue tu equipo, cuál es el sistema que quieres que juegue y en eso te tienes que basar para armar todo un proyecto. El presidente lo que tiene que hacer o el dueño del equipo es aportar los recursos, aportar el dinero, que eso es de lo que se tiene que preocupar y el poner un buen proyecto. Eso sí, que lo ha intentado cuando trajeron a Fernando Hierro, que pintaba para que fuera un buen proyecto, pero de la nada se cae. Luego traen lo de Gago, que se vuelve a ir. O sea, ha habido ahí algunos tropiezos en esto, pero eso es para mí lo que tiene que hacer y en dinero, pues creo que no le ha faltado a Guadalajara. Creo que dinero ha puesto y ha puesto mucho, pero han traído unas contrataciones realmente muy malas. Jugadores que han llegado a Guadalajara, que no han dado el ancho. Llegan aquí a Guadalajara y parece que dicen ya aquí voy a irme de fiesta, empezar a hacer otras cosas y en otros equipos eran muy buenos jugadores y llegaron a Guadalajara y realmente no hicieron nada de nada. Entonces es invertirle mucho dinero, pagarle mucho dinero a jugadores que no funcionaron en Guadalajara. A mí me gusta lo que está haciendo Amaury, que es aportar, o sea, aportar dinero. Obviamente todo el mundo quiere que aporte más y más y más, que es complicado, ¿no? No sé cómo estén las finanzas del equipo,
pero han invertido mucho en muchos jugadores que no han funcionado, esa es la realidad, y ahora sin hacer ruido, sin traer a alguien de mucho nombre, porque trajeron a Hierro, a Cruyff, a todo, ahora está Mier, que poco a poco fue llegando ahí, y creo que en este torneo, sin muchos nombres, han sido las contrataciones que más rendimiento han tenido. Goyi quería preguntar algo. Quiero preguntar, Chicharito Chivas en su segunda etapa, porque realmente creían que era su nuevo prime o para tener más dinero de la venta. No sé, a ver, no puede ser ciego, ¿no? A pensar lo que ya venía haciendo hace 2 o 3 temporadas Javier en los otros equipos, que ya se lastimaba mucho, que ya no rendía de la misma manera. El pensar que iba a venir a Guadalajara e iba a subir su nivel y que iba a romper con la liga, ¿no? Pues no es magia. Esto obviamente es del día a día, que tienes que trabajar, que tienes que estar muy bien físicamente, mentalmente, futbolísticamente, y no lo estaba Javier. Creo que por lo menos para que la gente fuera al estadio, para que se volviera a ilusionar, funcionó. Pero si lo ves también económicamente, pues es el que más gana, pero lejos del equipo. Entonces no sé cómo les haya funcionado eso, si les rindió, porque obviamente esta segunda etapa futbolísticamente no ha sido buena. Pues la gente lo creía, ¿no? Yo veía muchos aficionados de Chivas que decían, Chicharito en Chivas la va a romper y vamos a ser campeones otra vez. Sí lo creía la gente. Siempre, pues es la ilusión, ¿no? La ilusión de traer un jugador que fue histórico, que jugó en los mejores equipos del mundo, que metió muchos goles. Obviamente hay esa ilusión de todos, pero te decía que el fútbol es así, el fútbol no tiene recuerdos, no tiene memoria, es en el día a día y es en el presente. Si no estás bien ahorita, pues la gente empieza a presionar y ve lo que le sucedió, que ya entraba a los partidos y ya era abuchado por todos. Sí. Hablando de la memoria y todo ese rollo, quiero hacerte una pregunta muy polémica. ¿Qué opinas de que Chivas está empezando a borrar cualquier cosa que sea alusiva a Omar Bravo? Mira, hay que primero, para opinar de algo, saber lo que es la realidad, y creo que por lo menos nosotros por lo menos yo de lo único que estoy enterado es lo que ha salido en redes sociales, lo que ha salido en noticias. No sé más, no quiero aventurarme a hacer un comentario de algo que no estoy 100% seguro, nada más es lo que sé de las noticias. Me imagino, por lo que han hecho, que deben de estar más enterados, o a Mauri o la gente de ahí, de lo que ha pasado, y por eso está. Pero bueno, no importa que haya sido quien haya sido como futbolista, si hiciste alguna cosa mala, alguna cosa ilegal que tiene que ser castigada penalmente, tienes que pagar, ¿no? No importa quién seas, y bueno, esperar a ver qué es lo que va a pasar con Omar. Pero ¿qué opinas de que el club lo quite? O sea, que sea como ya no está aquí. Pues es que es lo que te digo, si es cierto por lo que se lo está acusando, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo si es cierto todo lo que dice, ¿no? No puedes tener de ídolo a alguien que hizo, o que dicen, ¿no? Lo que hizo, no lo puedes tener ahí como un ejemplo, ¿no? Tú comentabas hace un rato, refiriéndote a Javier Hernández, que el jugador que tú conociste en sus inicios en el 2006 dista mucho de lo que es el Javier Hernández del 2025. En ese aspecto,
sin culpar o señalar, ¿cómo era el Omar Bravo que fue tu compañero a principios del milenio? Era un cuate totalmente normal, o sea, eran muy jovencitos, todos ellos venían subiendo el tapatío, era Omar, el Venado, Salcido, Maza, Johnny Magallón, era toda esa camada y eran chavos completamente normales, ¿no? No puedes, ni por aquí te puede pasar que puedan hacer ese tipo de cosas. Cada uno pues, somos de personalidades distintas. Por ahí Omar era más reservado, más callado, se quedaba un poco más solitario, pero pues, son personalidades, jamás te vas a... Era buena persona. Como él, pues, te puedes enterar luego de muchas personas y dices, ¿cómo pudo haber hecho esto? Jamás me lo imaginé, ¿no? Esto... Cuando me lo contaron, pues yo tampoco lo creía, pero pues, son cosas que pueden pasar, que cualquiera las puede hacer, no sabes lo que cada uno tiene en la cabeza, lo que ha vivido y bueno, si haces cosas malas las tendrás que pagar. Bueno, con una respuesta bastante contundente y fuerte. Vamos a aligerar un poquito el ambiente. ¿Cómo se comunicaban ustedes con Hans Westerhoff? Con Hans, no, hablaba bien español, fíjate. Ah, ¿sí hablaba español? Hablaba bien español. Hablaba así como queriéndote pegar, ya sabes cómo hablan los alemanes y así, pero lo entendías. ¡Hey, fight! Así hablaba como con gritos y era enojón, pero... hablaba, se preocupó por estudiar español y sabía, o sea, no lo hablaba totalmente bien, pero sabía ciertas palabras que las entendías perfectamente, así que y ha sido para mí de lo mejor que pudo haber traído Guadalajara. Apelando directamente a lo que fue tu faceta en medios de comunicación, que espero que puedas regresar muy pronto, digo, no sé qué es lo que tú quieras, con esta charla basta para reafirmar por qué has estado en distintos medios y tienes presencia, tienes carisma, pero a la vez tienes un punto muy crítico, en fin, esto solamente es un elogio dentro de la pregunta. Gracias. ¿Cómo ves el tema de la selección para el Mundial del 2026, el tema de los porteros específicamente, que muchos hablan, que si Ochoa y ese sexto mundial, que si Malagón, etcétera? Me estoy enfocando en la portería, pero en términos generales, sí. ¿Qué opinas de la selección de cara al Mundial? ¿Qué opino? Me preocupa mucho. Esa es la realidad. Me preocupa mucho y creo que el menor de los problemas es la portería. Si va Memo Ochoa, si va Malagón, si va quien sea, creo que ese es el menor de los problemas. Lo platicamos ahorita con el fútbol mexicano, con Pumas, con Chivas. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano? Si no hay materia prima, no va a funcionar ni un equipo. Eso... A ver, es una ley. Tú puedes traer al mejor entrenador del mundo, puedes traerte a Mourinho, a Guardiola, quien tú me digas, si no hay materia prima, no va a funcionar. Y es lo que le está pasando al fútbol mexicano. Eso es lo que viene sucediendo. Están más preocupados los directivos por traer extranjeros, por llenar más cupo de extranjeros, por ver cómo se saca más dinero, por hacer torneos y partidos en Estados Unidos que no te dejan nada, que lo único que te dejan es económico, y cuando tú pones lo económico arriba de lo deportivo no va a funcionar, y es lo que está pasando. Te lo decía hace unos momentos. ¿Qué necesita el futbolista mexicano? Salir, tener rodaje, tener experiencia con los otros países, con otro tipo de fútbol, otras exigencias. Y si funcionaba a veces la selección mexicana es porque había varios jugadores jugando en el extranjero a buen nivel y eran los que por ahí sacaban la cabeza por México. Hoy, y no solo es de este último año, ya lleva arrastrando muchos años esto. ¿Y qué se dijo en Qatar? Me acuerdo perfectamente al presidente de la federación, a todos, viene un cambio drástico y va a haber cambios aquí. No han hecho nada. Esa es la realidad. Fue a tole con el dedo, no se ha hecho absolutamente nada en el fútbol mexicano. Traen a Javier Aguirre, que es un grandísimo entrenador. Te digo, no puedes hacer nada si no están
en gran nivel los futbolistas, si no atraviesan por buen momento, si no están jugando en sus equipos, estamos muy alejados. La realidad, no sé quién pueda aventurarse a pensar que le podemos competir a un España, a un Francia, a un Argentina, a Brasil. Estamos realmente muy alejados de eso, y eso es lo que tiene que cambiar en el fútbol mexicano. Tiene que haber, para mí, mucho más oportunidades del futbolista que pueda salir. Eso es lo que puede hacer crecer al fútbol mexicano. Un claro ejemplo es lo que hizo, lo que te comentaba, el Piloncito. Si como él surgen muchos jugadores que quizá no vayan a ganar por lo pronto tanto dinero, pero se aventuren a jugar en otro fútbol, que empiecen a crecer futbolísticamente, ahí es donde va a cambiar la selección. Por eso te decía que la veo muy difícil, porque no veo un equipo, no veo jugadores que le puedan dar pelea a las grandes selecciones. Sí podemos ganarle a algunos países, pero hay 6, 8 países que estamos definitivamente abajo de ellos. ¿Tú has buscado trabajar como directivo en algo que tenga que ver relacionado al club? No, sinceramente no. O sea, me encantaría, porque amo el fútbol, porque amo trabajar con los jóvenes, enseñarles de lo mucho que aprendí, pero es bien complicado en México. Por lo que te decía, hay muy poca paciencia, no te dejan trabajar, se mete todo mundo, y para estar soportando todo eso es complicadísimo, ¿no? Quieres hacer un trabajo y te lo cortan a la mitad. Prefiero, si no va a ser algo serio, algo donde realmente puedas aportar, prefiero mejor estar al lado. Goyi. Quería preguntar un tema un poco diferente, nada más que me vino a la mente. Seguramente la audiencia no vivió los torneos largos. Yo me acuerdo cuando estaba muy chico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de llegar a la jornada 27 y todavía faltan muchas? Y todavía viene ahorita, que es como que más rápido el asunto. Para que funcione, todo lo que te digo, pues es mi opinión. Para que funcione un torneo largo, necesitas tener varias motivaciones para que no se vuelva un torneo aburrido. ¿Qué es lo que sucede? Te pongo de ejemplo que fue en lo que yo estaba más empapado, el fútbol inglés, que clasifican equipos a la Champions, equipos a la Europa League, a la Superliga. Son los 7, 8 primeros que por ahí pueden clasificar, están peleando esos torneos. Los últimos 3 están peleando el descenso. Y ahí sí puedes tener un torneo largo, porque están involucrados todos los equipos están involucrados hasta la última fecha. Si tú no tienes nada por qué pelear, que te digan, wow, te vas a jugar la Conca Champions, lo mismo. O sea, no hay una motivación. Por eso se crearon estos torneos, para hacerlos más atractivos. Obviamente, económicamente les reditúa mucho más dinero, le funciona más a los directivos. Pero si no hay esos incentivos, si tuviéramos una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, que los primeros equipos van a eso, los otros equipos pueden ir a la Conca Champions, que hubiera 3 descensos con equipos del ascenso que fueran realmente aspirantes a estar en primera división, pues podrías pensar en otra cosa, pero ahora, como está el fútbol mexicano, no veo ni cómo pueda funcionar. Yo tengo una pregunta para Manuel Sol. ¿Cómo vivió la Copa Libertadores y sobre todo en la semifinal? Y si crees posible que México vuelva a regresar a Libertadores algún día. Mira, todo se puede. Cuando quisieron que fuéramos a la Libertadores, se pagó dinero, porque se les pagaba mucho dinero a los equipos sudamericanos, pero
fue un gran esfuerzo que hizo la Federación Mexicana porque funcionara esto, y así fue, y no te puedo explicar la experiencia que es. Tú, desde que vas viajando, te vas a Chile, a Uruguay, a Argentina, a Brasil, te metes a los mejores estadios, contra los mejores equipos, con unas aficiones que jamás has vivido eso, una presión que es totalmente distinta a la que vives normalmente en tus equipos, te hace crecer como futbolista. Quieres como futbolista rozarte con gente de otros países para ver dónde estás parado. Decir, voy a jugar ahora contra Sao Paulo. A ver, Chivas Sao Paulo, ¿cómo estoy? Le gané. Bueno, ahí voy trabajando, voy haciendo bien las cosas. Te gusta medirte contra los equipos grandes. Eran experiencias que te hacen crecer muchísimo, que te hacen mejorar futbolísticamente, que te hacen voltear hacia otros lados, y todo eso lo quitaron, y para mí ha sido un retroceso. ¿Y a